Amigos, bienvenidos a un video más de su canal Huertas Magaña. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre las trampas matadoras para el control integral de la mosca de la fruta. Este es el cuarto video de la serie. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo mucho que vayan a verlos y los vean en orden cronológico para que vayan entendiendo paso a paso qué es lo que se debe hacer para que este trabajo dé el mejor de los resultados. De igual forma, quiero invitarlos a que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube activando la campana de notificaciones para que la plataforma les avise cada vez que vamos a subir un video nuevo. También pueden suscribirse en nuestras otras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. En todas nos encuentran como Huertas Magaña. Vamos con el video. Como se mencionó en el video anterior, cada actividad dentro del control integral de la mosca de la fruta va dirigida a una etapa del ciclo biológico de la mosca. En este caso, las trampas matadoras van dirigidas para acabar con las moscas adultas con capacidad de reproducirse y con las hembras adultas con capacidad de ovipositar en el fruto, por lo que viene a reforzar la fumigación de la actividad anterior y así tener una mayor cobertura. Dependiendo de la especie, cada mosca puede ovipositar de 15 a 30 huevos por día y tiene una vida reproductiva hasta de 60 días. Para tener una mejor idea, una sola mosca hembra puede ovipositar hasta 1800 huevos en su etapa adulta, por lo que si no se lleva a cabo un control, esta plaga puede acabar con toda la cosecha en cuestión de días. Estas trampas nosotros hemos usado algunas y hemos visto que tienen pues un buen rendimiento, son muy buenas, pero tienen un costo relativamente alto por la cantidad que se necesita. Es por eso que se ha optado por fabricarlas y pues no hacer un gasto tal vez innecesario con este tipo de trampas. Esta trampa, como ustedes pueden ver, tiene, les dicen trampas de ventana porque tienen esa forma aquí en los costados, como pueden observar. Nosotros no las recomendamos por dos razones. Primera, porque los orificios, como se pueden ver aquí, son demasiado grandes y llegan a entrar insectos que no nos interesan a nosotros capturar, y también corren un riesgo muy grande de vaciar el líquido por el viento. Las que nosotros podemos recomendar son las que ahorita nos va a mostrar el ingeniero Daniel cómo se hacen. Otra de las ventajas es que estamos utilizando materiales reciclados. Como pueden observar, es una botella común y corriente de refresco de cola. Hemos comprobado que funciona perfectamente, tanto como esta que ya está prefabricada, y pues el costo, como se pueden dar cuenta, es relativamente muy bajo. Estas calcomanías que pueden ver aquí, que son el material es de vinil y que el tono del color asemeja mucho a estas otras trampas. Se ha comprobado que este tipo de material, más bien el color, el tono de color, es muy atractivo para la mosca de la fruta, y por eso es que se le pone esta calcomanía. Vamos a proceder aquí con el ingeniero Daniel a que nos enseñe cómo se hace. Como comenta el ingeniero Daniel, ese alambre es muy importante, ya que es la parte que se utiliza para colgar las trampas en el árbol. Como pudieron observar, es muy fácil pegar el vinil en la botella, y pues prácticamente este material se puede conseguir en muchos lados, viene en paños o en rollos. Vamos a proceder a hacerle los agujeros para que los insectos se introduzcan a la botella. Como ya vieron, la botella anterior tiene unos agujeros muy grandes. Aquí en esta se recomienda hacerle agujeros
de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, ya que es la medida en la que la mosca puede entrar sin ningún problema y pues impide la entrada de otros insectos de mayor tamaño, y de esa manera ya limitamos la captura de los insectos. Aquí el ingeniero Daniel lo va a hacer con un cautín. Se va a derretir el plástico para que ustedes vean cómo se realiza. En este caso se recomienda al menos hacer 4 orificios o 4 huecos. Esto para que el viento tenga una mayor circulación y no sea unilateral. Como pueden ver, tiene un tamaño considerable, un tamaño bueno, donde la mosca puede entrar sin ningún problema, y como dice el ingeniero Daniel, tiene una buena aireación el líquido que va adentro para que también se disperse en las áreas necesarias. Como podemos observar, le dio una pequeña forma al alambre, y esto sirve para que el gancho con el que se va a colgar en el árbol se ponga aquí y de este lado vaya la rama del árbol. Bien amigos, pues ya nos encontramos aquí en la unidad móvil, y pues como pueden ver tenemos aquí nuestro equipo de contención de derrames, en donde tenemos colocado 3 recipientes. El primero es la mezcla, donde ya está preparado la dosis que nos comentó el ingeniero Daniel, que es de 200 mililitros de agua con 50 mililitros de captor por trampa. Aquí tenemos otro recipiente donde se va desechando el líquido de las trampas que se van reservando con su respectivo colador. Ahorita vamos a ver cómo funciona, y aquí pues tenemos agua limpia para hacer el enjuague de las trampas. Lo primero que vamos a hacer ahorita es, aquí en compañía del ingeniero Daniel, es el llenado de una trampa nueva. Bueno, para llevar a cabo la instalación de las trampas matadoras, como primer lugar se tiene que tener el equipo de protección personal, guantes, anteojos y cubrebocas. Esto para llevar a cabo el cuidado del personal y no tener una intoxicación. Como se mencionó anteriormente, se va a utilizar una muestra de 250 mililitros, 200 de agua, 50 mililitros de captor. En este caso, para su instalación, se recomienda instalarlos o colocarlos del oriente a poniente, donde sale el sol, para que esto de ahí tenga una mejor circulación en el aire y esta distribuye más el olor. La instalación de la trampa se recomienda de al menos 3/4 de copa o a media altura, dependerá el tamaño del árbol. Como mínimo a la mitad o 3/4 de copa se recomienda colocarlo. Al cabo de 3 semanas o un mes, como recomienda la literatura, esto se debe realizar un cambio para llevar a cabo un buen control de la mosca de la fruta. En este caso caerán varios insectos de varios tipos, pero lo que a nosotros nos interesa es la mosca de la fruta, que nos afecta en este caso el cultivo. Mira, como podemos observar aquí cayeron, en este caso cayeron las moscas, que es de nuestro grado de interés. Como se puede observar, se puede enfocar, se miran claramente 1, 2, 3, 4 moscas, que estas ya no van a perjudicar a nuestro cultivo. En nuestro caso estamos realizando el cambio cada 2 semanas. La literatura nos menciona 3, pero en nuestro caso, para tener una mayor eficiencia, lo estamos haciendo cada 2 semanas, porque pierdes la vida útil del producto de la mezcla.
vuelve después del lavado, se vuelve a rellenar el bote con la mezcla ya preparada nuevamente, con la nueva mezcla. Esta nuevamente se colocará y dentro de los próximos 15 días se volverá a llevar a cabo una revisión y un cambio de líquido. El número de trampas por hectárea se recomienda que sea cuando menos 10 por hectárea distribuidas de forma homogénea en toda la superficie. Pero si tienen la posibilidad de poner más trampas por hectárea, sería más eficiente el trabajo de estas trampas. Es importante recalcar que en esta ocasión se está utilizando solamente agua y proteína hidrolizada. Como pueden ver, es el Captor 300, que es el nombre comercial. No se está utilizando ningún insecticida en este caso para matar las moscas, sino que se hace por medio de la forma que tienen las trampas. Es muy importante, pero a pesar de eso se utiliza, como ya vieron, el equipo de seguridad por cualquier situación que se pueda presentar. De igual forma podemos aquí apreciar las otras trampas que les habíamos mencionado, que están a prueba, y de acuerdo a los trabajos que ya se realizaron nos hemos dado cuenta que tienen la misma efectividad estos otros botes caseros que tenemos aquí. Y pues como ya vieron, son material reciclado y de muy bajo costo. Amigos, hasta aquí este video y la serie del control integral de la mosca de la fruta. Recuerden que la serie contiene 4 videos, cada uno con una actividad dirigida a una etapa específica del ciclo biológico de la mosca. Sabemos que pueden haber otras maneras de hacerlo, pero las que nosotros les compartimos en estos videos son experiencias que a nosotros nos han dado resultado a lo largo de más de 50 años de trabajo en el cultivo de mamey. Y recuerden que el control integral de la mosca de la fruta es responsabilidad de todos y es la única manera de llegar a más y mejores mercados. Nos vemos en un próximo video. Saludos.